Recorremos con el decano del Colegio de Arquitectos una de las zonas más degradadas de Santander, los accesos al río de la Pila. Sucede lo mismo con el Cabildo de Arriba, el Casco Viejo de Laredo y otros municipios de Cantabria. Municipios costeros mal urbanizados y sin zonas verdes, municipios en riesgo de despoblamiento que reclaman más servicios o municipios superpoblados en épocas concretas del año. En definitiva, pueblos y ciudades que siguen esperando que alguien les atienda. En el ámbito del urbanismo social hay abiertos muchos otros debates: el acceso a la vivienda, el modelo de los pisos turísticos, la tramitación de los planes generales o los retrasos en la tramitación de las licencias de obra. Temas que determinan el futuro de nuestros jóvenes y la ruta que deben de seguir las ciudades y las zonas rurales en los próximos años. Hola Román, vaya sitio, ¿no?, más bonito en el que nos has recibido. Desde luego que muy valientes habéis tenido que ser a la hora de adquirir un lugar en una zona degradada de Santander, aunque sea el origen de esta ciudad, y desde luego revertir esta zona, además viendo los errores que hemos cometido en algunas ocasiones, pues es una muestra de valentía. Quería saber si crees que en otros municipios de Cantabria, donde hay zonas de estas características degradadas, debemos de actuar así. Creo que has dicho dos palabras que son muy buenas y que no son excluyentes. Hay que tener valentía y hay que tener voluntad. Y tienen que ir vinculadas. Tú puedes tener valentía y no saber qué hacer, y puedes tener ideas y no atreverte, ¿no? Entonces creo que la combinación es buena. Y otra cosa que has dicho que me ha gustado mucho es conocernos bien, mirarnos de verdad con honestidad al espejo, aceptar las cosas que sabemos que no han ido bien, o sea, no recrearnos en las partes que están bien y en las cosas que han salido bien, sino identificar bien aquellas que no nos han salido a posteriori, lo sabemos, como pensábamos que que podían salir, y enfrentarnos a ellas con honestidad y también aprender del ejemplo que podemos tener cerca de nuestro propio país de cosas que han ido también bastante peor. Y que hoy en día, en el que todo sucede tan rápido, podemos estar incluso perdiendo trenes de reacción. Tenemos en Cantabria ya un primer borrador del Plan de Ordenación del Territorio tan esperado, esa herramienta que nos tiene que servir para tener seguridad jurídica, para saber dónde vamos a poner aerogeneradores y sobre todo para poner esa línea entre un turismo masivo y entre una defensa del patrimonio natural que tanto nos preocupa ahora a todos. ¿Crees que esta es la herramienta adecuada para afrontar realmente el urbanismo del siglo XXI en Cantabria? Creo que ha habido, desde la ley de 2001, que ha habido bastantes gobiernos en Cantabria que tenían también esa responsabilidad heredada de desarrollar el Plan Regional de Ordenación del Territorio. Y hemos llegado ahora a un borrador que no deja de ser, y esto sí me gustaría dejarlo claro, la puerta de nuevas acciones. El PROT va a necesitar elementos de desarrollo que no podemos esperar veintitantos años a hacer. O sea, una vez que se apruebe esto con el mayor consenso que tú has hablado, hay que seguir trabajando en todo aquello que este PROT obliga a desarrollar, que esto es un cuerpo que obliga a trabajar de nuevo. Es como una etapa más en un proceso de una ley, un plan regional, y de ese plan salen nuevas obligaciones de desarrollo. Hay un tema que, Román, a mí me obsesiona mucho y sé que a la gran mayoría de los cántabros, que es el tema de la vivienda. Lo escucho por todos los sitios. Jóvenes, más mayores, no puedo comprar, no hay quien alquile una vivienda, no hay quien rehabilite nada, en el centro de las ciudades es imposible. Y luego además eso lo corroboran los datos, porque lo hemos escuchado recientemente. En el primer trimestre de este año, sin ir más lejos, un 18% casi de aumento del precio en la compra de la nueva vivienda en nuestra comunidad autónoma. Y luego los datos de la emancipación, ¿no? Tan solo un 14% de los jóvenes han podido decir: me marcho de casa de mis padres y porque puedo, estoy accediendo a una vivienda, ¿no?, para independizarme. Me preocupa mucho ese tema. ¿Qué podemos hacer en materia de vivienda? Entre el colegio, las administraciones, ¿qué soluciones hay? Yo lo que creo que hay que enfrentarse al asunto con valentía, y hay que saber que nuestro esfuerzo, yo creo que también tiene que estar en parte en darnos cuenta de que si esto ha subido es porque la vivienda ha dejado de ser lo que ha sido más o menos tradicionalmente, que es tu hogar, tu nido, tu refugio, para convertirse en un elemento financiero de las propias familias, no de los fondos de inversión, por ejemplo, que ellos tienen una vocación financiera principalmente. Pero para todos la vivienda se ha convertido en un bien financiero. Todo va tan rápido
que es muy difícil actuar. Yo creo que ahora mismo casi vamos detrás de los caballos, ¿no? Persiguiéndolos para podernos subir a ellos. No estamos intentando montar un caballo para hacer una travesía larga. El caballo ya se ha marchado y tenemos que empezar a buscarlo. Y no es fácil. ¿Pueden entonces las administraciones locales, de alguna manera a través de los planes de ordenación urbana, reservar, o deben, ¿no?, reservar más suelo para vivienda de protección oficial? ¿Esa puede ser la solución para municipios grandes como Santander, Torrelavega, Camargo? Sí, yo creo que las actuaciones públicas, aparte que está tasado por ley, yo si no recuerdo mal, tenemos en la ley estatal, creo que es un 30% de la edificabilidad que ha de destinarse a vivienda acogida a algún régimen de protección, puede ser pública o privada, la promoción, pero el destino tendría que ser ese. Y creo que en operaciones de renovación de barrios es de 10, pero hay ejemplos de otras leyes ya particulares que suben al 40 y al 20 respectivamente. Eso es una cuestión de decisión política. Ahí tenéis que actuar en el Parlamento, las fuerzas políticas, para defender si estos porcentajes, elevándolos, es razonable. También hay que entender que los precios y los costes han subido muchísimo. Ahora mismo construir es caro. Construir cualquier cosa es caro. Y la vivienda de protección no tiene menos estándar de exigencia, al contrario, podría tener incluso que ser ejemplar respecto de la exigencia que hay para todas las demás. El suelo sigue siendo también algo caro. La presión financiera sobre las viviendas es cara y sobre el suelo. Las respuestas yo creo que ahora mismo hay que movilizar, creo, todos los factores, el público, el privado y el público-privado. Y eso también no siempre funciona tan ágil. Sinceramente creo que los políticos debemos de hacer más de lo que hacemos en la materia de la vivienda. ¿Crees tú personalmente que debemos de luchar contra los fondos de inversión que evidentemente hacen menos accesible ese derecho constitucional a que todos tengamos una vivienda? Pues yo creo que es posible que sí, pero creo que no es lo único que hay que hacer. Es decir, si se limitara a esa acción, yo creo que no sirve. Ahora mismo llevamos tanto retraso en construcción de vivienda pública, de vivienda en general, pero tanto atraso de años que no hemos cubierto los mínimos razonables de renovación, de crecimiento de población, de renovación y demás. Creo que no basta con eso. O sea, tendríamos que seguir empezando. Es que hablo de esto muy a menudo y parece que una vez que decides una ley o un plan de vivienda, ya está resuelto. Es que la vivienda es algo que se resuelve en mucho tiempo. Y por eso es importante que los partidos políticos consigáis consensos, porque estas políticas que se adopten tienen que durar décadas. Y si no, no dan resultado. ¿Mejorará ese acceso a la vivienda que de una vez por todas se regule el uso de los pisos turísticos? ¿Lo mejorará? Bueno, pues una parte, claro que sí. Yo pienso que todo lo que tenga que ver con que si se ha detectado que hay un uso que está produciendo unos efectos que no nos parecen los razonables, ahora mismo porque estamos hablando de viviendas y porque estamos también hablando de que son viviendas que a veces son de grupos industriales potentes, pero muchas de ellas son de familias y de particulares, con lo cual enfrentarse a esa realidad es también complicado desde la política, seguramente, porque son señor y señora cualquiera. Entonces, creo que puede servir, y igual que si detectamos en su momento que el amianto era terrible, pues empezamos a tomar medidas para retirarlo, ¿no? Tú detectas unos efectos que no te parecen saludables, en este caso en el campo de la vivienda, tienes que buscar medidas para que esos efectos no se den. Y a lo mejor tiene que ver con enfrentarse a cómo utilizar esta dinámica. Claro. Una pregunta que espera una respuesta valiente. ¿La ocupación es realmente un problema en nuestra comunidad autónoma? Yo pienso que es un porcentaje pequeño de casos en toda España y en Cantabria también. Eso es lo que creo, pero los pequeños porcentajes pueden ser muy potentes en el imaginario colectivo. Pues algo tenemos que hacer al respecto, o bien explicar que no es para tanto, lo que pasa es que ese problema, ese porcentaje de gente lo sigue teniendo. Entonces, yo no pienso que es un gran problema, pero es un general, pero es un grandísimo problema particular. Y creo que no podemos dejar de lado a las personas que tienen este grandísimo infierno que pueden llegar a vivir en algunas ocasiones por esta circunstancia. ¿Crees, con todo esto que hemos hablado, que es el momento de modificar la ley de propiedad horizontal precisamente para proteger más a esos propietarios que ven como un inquilino moroso? ¿Se puede quedar en su casa hasta 5 años? Creo que es una pregunta que se excede un poco lo que un decano de un colegio de arquitectos puede responder, pero sí lo que te puedo decir es que, como en todos los casos, tú has detectado a una persona en debilidad en un momento dado y has decidido socorrerla con unas medidas.
A lo mejor hay que pensar si esa medida no está perjudicando a otra en la misma medida y estás creando una injusticia paralela. No tiene mucho que ver con el campo de la arquitectura, pero en la arquitectura nos enfrentamos también a este tipo de problemas. Así que yo lo que invitaría es saber cómo hacer que eso fuera equilibrado, si hay que proteger a alguien, igual hay que ver si estamos protegiendo a las personas implicadas por igual. Estamos apoyando al colegio para que haga un estudio de todas esas viviendas vacías que hay en Cantabria, pero además en concreto de las que están en municipios en riesgo de despoblamiento, en el mundo rural. ¿Nos puedes adelantar qué consecuencias o qué conclusiones vais a poder sacar de este estudio? Me parece muy interesante y ha sido muy grato para nosotros ver esa partida presupuestaria para que el Colegio de Arquitectos haga ese estudio, que creo que puede revelar lo obvio, porque hay cosas que podemos presuponer, que habrá hipótesis de partida, y podemos encontrar seguramente también otras transversales que nos den otras ideas sobre esta cuestión. Sí, me parece un buen reto también enfrentarnos a ese estudio. Bien, yo creo que de ese estudio sí que podrá deducirse que en el mundo rural y en los pueblos pequeños se quedan muchas viviendas sin uso, ¿no? Bien porque no se ponen de acuerdo los herederos, bien porque hay que rehabilitarlas e invertir una cantidad de dinero que es muy grande para poder afrontarlas. Hay que intentar ponerlas en el mercado, hay que intentar que no se cierren. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Qué opinas? Sí, uno de los incentivos que puede haber es que ahora mismo dicen, sí, hay muchas viviendas cerradas en Cantabria. No todas ni siquiera son ocupables. Bueno, pueden ser ocupables en infracondición. Algunas pueden ser ocupables en muy buenas condiciones. Pero lo que estás diciendo es que dentro de ese parque edificado, de ese conjunto de viviendas potencialmente capaces de recibir habitantes, muchas de ellas no pueden salir al mercado porque no están en buen estado. Entonces, facilitar que salgan puede pasar por planes de rehabilitación destinados y condicionados a ciertas exigencias también por parte de la Administración a las personas ayudadas o incentivadas para ponerlas en el mercado. Estamos muy orgullosos los cántabros de que el representante de España en ese Consejo de Arquitectura a nivel europeo pues seas tú. Bueno, pues y sea un cántabro. Gracias. ¿Qué tenemos que copiar? ¿Qué cosas funcionan en Europa? Que tenemos que ser otra vez valientes para traerlas a Cantabria y para poderlas poner en marcha en Cantabria y mejorar el acceso a la vivienda con esas políticas. Ahora mismo es verdad que la política es un problema en toda Europa prácticamente, no por las mismas razones ni en la misma magnitud, pero no es un no problema, yo creo que en ningún sitio. En todos los sitios es un tema. Entonces está habiendo muchas decisiones europeas tendentes para empezar a desbloquear también fondos y políticas sobre esto. Hay dinámicas, por ejemplo, muy vanguardistas que acabarán llegando. A veces una directiva o una iniciativa parlamentaria, tardan a veces muchos años en hacerse ciertas directivas que son comprometidas o que tienes que llevar a consensos importantes para poderlas aprobar. Entre ellas está, por ejemplo, y entronca con algo que hemos hablado sobre la ocupación del suelo rústico, tiene que ver con la ocupación de los suelos. Ahora mismo hemos estado muchos años pensando por ejemplo, en dinámicas de emisiones de ruidos o sobre todo de eficiencia energética. Ahora mismo hay también un concepto de eficiencia de territorio que se estará implantando rápidamente y la dinámica estará buscando a un cierto margen temporal de 30, 40 o 50 años encontrar un balance cero entre los suelos consumidos, nuevos suelos consumidos y los suelos renaturalizados. Es decir, para poder desnaturalizar habrá que renaturalizar algo que ya no es necesario tener en estado de ruina o de abandono o de desuso. Eso es algo, por ejemplo, que aquí no se ha pensado, prácticamente yo lo he hablado en algunos foros, pero es algo que lo cuentas y parece ciencia ficción. Pues esa ciencia ficción ya se está cocinando en las cocinas de la Unión Europea. Pues Román, ha sido un verdadero placer charlar contigo. Desde luego yo me voy con muchos deberes, pero también con muchas propuestas, que es de lo que se trataba, ¿no? Para esta Cantabria del futuro que todos queremos y que sin duda después de tu conversación me ha quedado muy claro que la tenemos que hacer entre todos, con consenso en una materia tan importante como la que hemos estado tratando en esta conversación, aprendiendo de los errores, que creo que es muy importante y a veces nos cuesta decir esto no lo hicimos bien y lo tenemos que mejorar. Creo que si se hace entre todos, con consenso y aprendiendo de los errores, podemos conseguir muchas cosas juntos y, por supuesto, que también, cómo no, de la mano de los colegios profesionales. Pues muchas gracias por haber querido escucharnos. Nos gusta siempre hablar y contar las cosas que sabemos que otros pueden contarlas también, ¿no? Pero creo que entre todos podemos hacer una Cantabria mucho mejor, la verdad. Muchísimas gracias y hasta la próxima.